Pero Jonatán le dijo que estaba en un error, por cuanto su padre, que siempre consultaba con él, no le había dicho nada de desear la muerte de David. Pero David le juró que esto era cierto y le dijo: mañana, si el rey te pregunta por qué estoy ausente, dile que me diste permiso para ir a Belén a celebrar fiesta con mi propia tribu. Si te dice bien está, entonces sabrás que no me tiene hostilidad. Pero si responde de alguna otra manera, esta será una señal cierta de sus planes contra mí. Entonces hazme saber cuál fue la respuesta del rey. Jonatán prometió que haría según David había pedido, e hizo juramento de amistad eterna con él. Le haría saber a David la actitud de su padre yendo al llano donde se ejercitaba regularmente. Después de disparar 3 dardos contra el blanco, le dijo: le ordenaré a mi criado que me los traiga otra vez, porque fueron tiros cortos. Eso significará que no tienes nada que temer de parte de mi padre. Pero si digo lo opuesto, entonces espera lo opuesto de parte del rey. Cuando Saúl se sentó al segundo día de la fiesta y vio vacío el lugar de David, le preguntó a Jonatán por qué no estaba presente el hijo de David. Jonatán le dijo: le di permiso para que fuera a Belén a celebrar la fiesta con su propia tribu. Fue entonces que Jonatán se enteró de la profundidad del odio de su padre hacia David. Saúl no pudo contener su ira y amontonó insultos sobre Jonatán, llamándolo traidor y linaje de desertores. Ordenó que le trajera a David para castigarlo. ¿Por qué crimen querrías castigarlo?, le preguntó Jonatán. Lívido y sin poder articular palabra alguna, Saúl blandió su lanza, saltó contra Jonatán y lo hubiera matado si no se lo hubieran impedido sus amigos. El hijo del rey se fue corriendo a la mesa. El hijo del rey se fue corriendo de la mesa, demasiado dolido para poder comer nada. Toda aquella noche lloró, porque sabía ahora que David estaba sentenciado. Al amanecer fue al llano, dio la señal convenida y luego mandó al criado que le acompañaba que volviera a la ciudad, para que David pudiera salir de su escondrijo y hablar con él. David se postró a los pies de Jonatán para hacerle reverencia, pero Jonatán le levantó. Se abrazaron y lloraron, y luego se despidieron y se separaron. David huye de Saúl. David huyó primero a la ciudad de Nob, donde el sumo sacerdote Ahimelech le acogió, y luego a la tierra de los filisteos. Cuando llegó a Gad, fue reconocido por los siervos del rey Aquis, que dijeron: este es David que mató a miríadas de filisteos, y lo trajeron ante el rey. Pero David, temiendo que lo fueran a ejecutar, pretendió estar loco, dejando correr la saliva y actuando de manera tan extraña que Aquis dijo: ya veis que este hombre está loco, ¿por qué me lo habéis traído? Y lo soltaron. David huyó entonces a una cueva cerca de la ciudad de Adulam, y allí vivió. Envió recado a sus hermanos, y ellos vinieron con parientes, con otros que estaban descontentos del gobierno de Saúl, hasta que David reunió en torno a sí a 400 hombres. Alentado por esta fuerza, se fue a Moab y pidió a su rey que dejara que sus padres vivieran en Moab hasta que conociera su destino. El rey le concedió esta petición. Un profeta le dijo ahora a David que fuera a vivir a la tierra de Judá. Entonces él fue a la ciudad de Aret y vivió allí. Cuando Saúl oyó que David había sido avistado con un gran cortejo, se inquietó y acusó a sus oficiales y guardias de dar apoyo a David, como Jonatán. Ninguno de ellos respondió hasta que Noé, su muletero, le dijo que había visto a David en la ciudad de Nob, donde había recibido provisiones del sumo sacerdote Ahimelech, que también le había dado la espada de Goliat. Saúl envió a buscar al sumo sacerdote y a toda su familia y le preguntó: ¿qué mal te he hecho que hayas recibido al hijo de Isaí y que le hayas dado provisiones y armas, siendo que está maquinando contra mí? El sumo sacerdote le contestó que no sabía nada acerca de que David fuera enemigo del rey. ¿No era acaso su yerno, capitán de su ejército y su amigo? Pero Saúl no quiso creerlo. Ordenó a sus guardas
que mataran al sumo sacerdote y a sus parientes. Pero no se atrevieron, temiendo a la deidad más que al rey. Saúl se volvió entonces a Doeg y le mandó que los asesinara. Tomando a otros tan malvados como él mismo, Doeg mató a Ahimelech y a sus parientes, en total 305 personas. Saúl envió también hombres a Nob, donde mataron a todos los habitantes, sin perdonar a mujeres, niños ni ancianos, y quemaron la ciudad. El único que pudo escapar fue Abiatar, un hijo de Ahimelech, que huyó a donde estaba David y le dijo lo que había hecho Saúl. David se sintió culpable por haber causado esta desgracia al sumo sacerdote y a su familia, y apremió a Abiatar a que se quedara bajo su protección. La cueva de Engadi. Para este tiempo, David oyó que los filisteos habían invadido la región de Keila, y atacó y los derrotó. Él y sus compañeros se quedaron con las gentes de Keila hasta que hubieran cosechado su grano y sus frutos. Las nuevas de esta hazaña llegaron a oídos de Saúl, que se alegró por saber que David estaba en Keila. Por fin, Dios lo ha puesto en mis manos, dijo él, metiéndolo en una ciudad con murallas, puertas y cerrojos. Ordenó a su ejército que asediara Keila y la tomara, y que dieran muerte a David. Pero Dios le reveló a David que si se quedaba en la ciudad, los pobladores de Keila lo entregarían a Saúl, por lo que tomó sus 400 hombres y se retiró al desierto por encima de Engadi. Cuando Saúl supo que David había huido, abandonó su campaña contra Keila. Desde el desierto, David se dirigió a la tierra de los Cifeos, donde vivió en los bosques. Jonatán fue a verlo allí y lo alentó. De nuevo hicieron un solemne pacto de amistad, prometiéndose nunca dañarse el uno al otro, después de lo cual Jonatán volvió a su casa. Pero para complacer a Saúl, los cifeos le informaron de la presencia de David en sus parajes y prometieron ayudar a Saúl a capturarlo. Pero David, enterándose de sus malvados planes, huyó a una gran peña que estaba en el desierto cerca de Maón, después de lo cual se dirigió a los angostos pasos de Engadi. Saúl tomó a 3000 hombres y fue a Engadi en busca de él. Cerca de aquel lugar llegó a una profunda cueva donde resultaba que estaban escondidos David y sus 400 hombres. Para responder a una necesidad natural, Saúl entró dentro de la cueva a solas. Uno de los compañeros de David lo vio y le dijo a David que tenía una oportunidad de parte de Dios para vengarse contra su enemigo y que debería cortarle la cabeza. David rehusó diciendo: aunque él me ataque, yo no le atacaré. Y solo cortó la orilla del manto de Saúl. Cuando Saúl se levantó y salió de la cueva, David lo siguió y lo llamó. Al volverse Saúl, David se postró y le preguntó a Saúl por qué había dado oído a los que le calumniaban con mentiras, diciendo que él quería matar al rey. Si hubiera querido darte muerte, le dijo David, lo hubiera podido hacer fácilmente ahora mismo, porque cuando corté la orilla de tu manto, igualmente hubiera podido hacerlo con tu cabeza. David le mostró entonces el trozo de tela que había cortado. Saúl quedó tan asombrado ante su extraordinaria salvación y tan conmovido por la generosidad de David que lloró. Solo me has traído bien, le dijo, mientras que yo te he causado angustia. Ahora sé que Dios te reserva el reino. Júrame entonces que no destruirás mi posteridad, sino que salvarás y preservarás a mi familia. David se lo juró, y Saúl volvió a su reino. Alrededor de este tiempo el profeta Saúl murió. Muchos fueron a Ramá a su entierro, y el profeta Samuel murió. Muchos fueron a Ramá a su entierro y guardaron luto muchos días. Nabal y Abigail. David y sus hombres volvieron a Maón, donde un hombre rico llamado Nabal tenía grandes rebaños de ovejas y de cabras. David y sus seguidores habían protegido los rebaños de Nabal contra los ladrones y otros peligros, y entonces, en la época del esquileo, David envió a Nabal a 10 de sus hombres, que, recordándole el buen cuidado que habían tenido de las ovejas de Nabal, pidieron algunas provisiones a cambio. Pero Nabal era un cínico insensato y de mal genio, y preguntó: ¿quién es David? Cuando le respondieron que él era el hijo de Isaí, Nabal escarneció.
¿Así que los esclavos huidos ahora se ensalzan y se jactan de haber abandonado a sus amos? David se enfureció al oír aquella respuesta y juró que al caer la noche habrían destruido a Nabal y todas sus posesiones. Para entonces tenía 600 hombres a sus órdenes y 400 de los cuales se armaron y le siguieron. Nabal tenía una esposa muy sabia y virtuosa y encantadora que se llamaba Abigail. Al enterarse de los insultos de su marido y mientras él estaba postrado en un sopor de embriaguez, enalbardó ella sus asnos, los cargó de presentes y fue en busca de David. Le encontró mientras subía por un monte a la cabeza de sus hombres y se postró delante de él, rogándole que no hicieran caso de las palabras de Nabal, porque aquel hombre era sencillamente lo que su nombre anunciaba. Nabal en hebreo significa insensatez. E imploró misericordia de aquel que estaba destinado a ser rey. La ira de David se desvaneció, y aceptando sus presentes, la tranquilizó y la despidió. Cuando Nabal finalmente despertó sobrio, Abigail se lo contó todo, ante lo cual él sufrió un ataque, muriendo 10 días después. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo que había recibido su merecido, mientras que él tenía las manos limpias. David amaba a Abigail y la invitó a que viniera a vivir con él y a ser su esposa. Ella contestó a los mensajeros que no era digna ni de tocar sus pies, pero que haría lo que David le había propuesto, y acudió con todas sus siervas. David ya tenía una esposa en la ciudad de Jezreel. En cuanto a Mical, la hija de Saúl, su anterior esposa, su padre la había dado en casamiento a Palti, de Galim. David perdona otra vez a Saúl. Al saber, por parte de algunos de los cifeos, que David estaba en el desierto de Maón, Saúl, que de nuevo se había vuelto hostil contra David, tomó a 3000 hombres y fue en busca de él. David oyó de su venida y envió espías, que le dijeron que Saúl había acampado en Aquila. David tomó consigo a su sobrino Abisai y a Ahimelech Eteo, y por la noche entraron en el campamento de Saúl mientras todos dormían. El comandante Abner y sus hombres estaban dormidos en un círculo alrededor del rey, cuyo lugar reconoció David por una lanza clavada en el suelo a su lado. Abisai iba a matar al rey, pero David se lo impidió. Solo tomó la lanza y la vasija de agua que tenía Saúl junto a él, y salieron calladamente del campamento, sin haber sido vistos ni oídos por nadie. Cuando David hubo alcanzado la cumbre de un monte cercano, llamó en voz alta y despertó a las tropas. Abner, el comandante, preguntó quién llamaba. Yo, dijo David, el hijo de Isaí, vuestro fugitivo. ¿Y por qué tú, el comandante, eres tan negligente en la protección de tu amo que prefieres el sueño a la seguridad? Busca la lanza del rey y su vasija de agua, y verás lo cerca que has estado del desastre sin enterarte. Cuando Saúl reconoció la voz de David y comprendió lo que había sucedido, le dio gracias otra vez por haber actuado noblemente, a pesar de la manera en que lo había tratado. David podría volver seguro a su casa, le prometió, sin temer ningún perjuicio. Cuando despuntó el día, Saúl condujo el ejército de vuelta al palacio. La adivina de Endor. David seguía temiendo a Saúl, por lo que decidió irse a vivir a la tierra de los filisteos. Con su grupo de 600 se dirigió a Aquis, rey de Gat, que le dio la bienvenida a él y a sus hombres. David se instaló en Gat con sus 2 mujeres, Ahinoam y Abigail. Más tarde, David le pidió al rey si él y sus hombres podían irse de Gat para evitar ser una carga, y Aquis les dio Siclag. Con esta población como de base de operaciones, David y sus hombres emprendieron expediciones clandestinas contra los vecinos de los filisteos. Volvió a estallar la guerra entre los filisteos y los israelitas, y Aquis le pidió a David que fuera con él a la guerra y que llevara consigo a sus hombres. David le prometió hacerlo. Los filisteos acamparon cerca de una ciudad llamada Sunem, mientras que Saúl y su ejército acamparon sobre el monte de Gilboa. Saúl quedó desalentado ante la cantidad de filisteos e inquirió a Dios por medio de los profetas para saber cómo iría la batalla, pero Dios no le dio respuesta.
Aterrorizado ahora, Saúl decidió consultar a una mujer que pudiera llamar a los espíritus de los muertos y hacerles predecir el futuro. Con anterioridad había expulsado del país a todos los hechiceros, adivinadores y practicantes de tales artes, excepto a los profetas. Ahora uno de sus siervos le informó que había una mujer así en Endor. Quitándose sus ropajes reales y disfrazándose, Saúl fue a visitar a esta mujer secretamente una noche, acompañado solo de 2 siervos de confianza. Le dijo que debía llamar el espíritu de quien él le iba a decir. Le dijo que debía llamar el espíritu de quien él le iba a decir, pero ella rehusó hacerlo hasta que él le juró que no le hablaría a nadie de su actividad adivina y que no la pondría en peligro.